Bueno, amigos de YouTube, el tema de hoy se llama el evangelista. Es el ministerio evangelista. La palabra en hebreo de evangelista se conoce como buenas nuevas. Así que buscaremos estas palabras para poder entender qué es un evangelista. Bueno o buena tiene la raíz primaria. Stop. Ser, hacer, bueno o bien, en sentido más amplio, agradable, agradar. Alegre, alivio. Bien, bienhechor, hacer, mejor, parecer, placer. Buenas en hebreo es nagat. Raíz primaria, proposición de afrontar, manifestar, anunciar. Anunciar siempre de boca a alguien presente. Específicamente, exponer, predecir, explicar, elogiar, anunciar, avisar, avisó, celebrar, comunicar, confesar, conocer, contar, contestar, dar cuenta, las nuevas, decir, declarar, etcétera. Explicar, anunciar buenas nuevas, celebrar. Ok, en griego es evangelizó, anunciar buenas nuevas. Evangelizar, específicamente evangelio. Noticia nueva, predicar, evangelio, anunciar, bueno, buenas nuevas o noticias, también en la palabra, basar, la palabra basar en hebreo. Estar fresco, lleno, rosáceo, alegre, anunciar buenas nuevas, alegre. Nuevas, anunciar, dar, llevar, predicar, publicar, traer. La raíz basar, la palabra basar en hebreo, basar. Buenas nuevas, alegres nuevas. Entonces hay un ejemplo ahí en 2 de Samuel. 2 de Samuel, que hablan de esta palabra. 4:10 nos dice que se creía un portador de buenas nuevas. Hay una persona que se creía portador de buenas nuevas, portador de buenas nuevas, Basar. Entonces tenemos esta palabra también, Basar, la tenemos en Isaías 61, 1 al 4. El espíritu de Yahweh, el espíritu de Adonai Yahweh, está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de gracia de Yahweh, el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándole hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Este es Isaías, el profeta Isaías, en capítulo 61, versículo 1 en adelante. Entonces, ese es el antiguo pacto. Ahora tenemos el nuevo pacto, la relación de la base que está en la profecía, lo tenemos en Lucas 4:18. En Lucas 4:18 tenemos a Yahshua, estaba informándole al pueblo que lo que establece Isaías 61:1 se estaba cumpliendo en él y en ese momento. Lucas 4:16 fue a Nazaret, donde había sido criado. Y en el día sábado, entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito
El Espíritu del Señor está sobre mí, la palabra, la profecía 61, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y habiendo envuelto el rollo, acuérdense que el libro Sefer es un rollo, y se lo dio, ¿verdad?, al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en nuestros oídos, en vuestros oídos. Entonces, esta es la palabra profética de Isaías 61. Está Lucas 4:18. Y el Mesías cumple la palabra. El hombre, ¿verdad?, el Mesías, lee el rollo en la Torá en Nazaret, donde él fue criado. Y entonces, donde en la sinagoga los Shabbat le daban el rollo, porque era un rabino, y ahí leía. Esta era una costumbre, como era costumbre. Y él, en ese momento, él se manifiesta como el Mesías, como el que está cumpliendo la palabra de Isaías 61. Otros dicen: bueno, no es hijo de José. Cuando pregunta el hebreo es porque está afirmando: él es hijo de José. Como dice que el Mesías, no. Otros eran admirados de la palabra de gracia y de poder que salían de su boca. Y otros estaban bravos, tanto así que lo llevan para tirarlo a un despeñadero. Pero no pasa nada, no llega a pasar eso. Vamos a seguir. Vamos a probar con Lucas 7:18 al 23 que el Mesías era ungido por Yahweh. Los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas, y Juan, llamando a dos de sus discípulos, les envió al Señor diciendo: ¿eres tú que vienes o hemos de guardar a otro? Cuando los hombres fueron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a ti diciendo: ¿eres tú el que viene o hemos de guardar a otro? Y en aquella hora sanó a muchas enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y concedió la vista a muchos ciegos, y respondiendo les dijo: id, informad a Juan lo que vistes y oíste. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados, y bienaventurados el que es cualquiera que no se escandalice de mí. Entonces Juan envía todos sus discípulos como testigo ocular, presencial, como en el derecho, como cuando tú, ¿verdad?, eres testigo presencial, eres testigo ocular de un hecho que ha acontecido, y eres testigo, y tu palabra, ¿verdad?, fuiste testigo presencial y ocular. Eso existe en el derecho, eso tiene valor. Estar ahí en ese momento tiene valor. Y fueron dos. Y dos testigos, porque en la parte hebrea, ¿verdad?, en el derecho, cuando se habla de testigo, tiene que ser dos. La palabra tiene validez si hay dos testigos en el derecho hebreo. Ok, seguimos. El Mesías también escoge a sus mensajeros y les da autoridad sobre espíritus inmundos para que lo echaran fuera y sanara toda enfermedad y toda dolencia. Esto lo establece en Mateo 10:1. Les da poder, el Mesías les da poder. Facultad que una persona da a otra, que obra en su nombre o por su cuenta, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales de Manuel Osorio. Entonces el Espíritu de Yahweh Dios estaba en los apóstoles y estaban ungidos y fueron enviados como Yahshua, como está establecido en Isaías, como estaba establecido en Isaías 61:1. ¿Qué pasa con estos apóstoles? Tienen el paralelo del Mesías. Como todos los hermanos hoy en día pueden tener el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
estar ungido y es ser enviado. Ok, seguimos. Mateo 10:7. Les ordena a los 12 y proclama diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es tremendo. Decir el reino de los cielos se ha acercado, es decir, el reino de Yahweh, con todo lo que implica. El reino de Yahweh se ha acercado con el poder, con la unción, con los propósitos de Dios, con las sanidades, con los prodigios, con los milagros, con lo que implica todo eso, el reino de Dios, porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Que yo sepa, hay dos reinos nada más. Y el reino de Yahweh estaba en su mejor, ahí en su gloria, abriéndose, llegando a la gente, como está en la profecía de Isaías 61. Entonces, sanar enfermo, resucita muerto, limpia leproso, echa fuera demonio, da de gracia recibiste, da de gracia. Esta palabrita, de gracia recibiste, da de gracia. Ok, no todo el mundo tiene ese poder. Si tenemos ese poder, si te andamos en fe, tú puedes sanar a una persona. Tú puedes resucitar a un muerto. ¿Cómo no? No lo vas a hacer tú, lo va a hacer el poder que está dentro de ti, el Ruach HaKodesh de Dios, y que es la mano, el brazo de Dios contigo, como estaba con el Mesías. Vas a poder sanar personas y vas a traer el reino de Dios y dar las buenas nuevas a los abatidos, a los presos, aperturas de la cárcel, a proclamar el año de Dios, ¿verdad? Ser enviado. Seguimos. Marcos 6, 7, 13. Ver cómo Yahshua los comisionó diciendo, y llama así a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les daba autoridad sobre espíritus inmundos. Y en el versículo 12 dice, o establece, y saliendo y proclamando que se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La palabra que se arrepintieran, proclamando que se arrepintieran, como Juan el Bautista. ¿Por qué decía Juan el Bautista? Decía, arrepentíos y conviértese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Bautízase en agua para el perdón de pecados, para arrepentimiento, porque eso está en la Torá. Eso está, que tú te bautizas en agua porque te estás arrepintiendo, y tú te bautizas en agua y eres limpiado en agua tus pecados, y después viene el Espíritu Santo y eres bautizado con el Ruach HaKodesh en Espíritu Santo y fuego. Eso es así. Eso está aquí establecido en la Torá, en el Antiguo Testamento. En el Testamento no, porque yo digo pacto. Y en el nuevo pacto. Entonces, tenemos que sanar, ¿no? La palabra arrepentimiento, que significa teshuvá. Teshuvá viene de la palabra shub, teshuvá. Es una palabra en hebreo, significa volverse, de aquí alejarse, volverse, cambiar, retirarse, menudo, de nuevo, apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, compensar, el daño el de resarcir, conducir, confortar, contrarrestar, compensar, convertirse, corresponder, dejar, descargar, desistir, despedir un camino y abrazar el nuevo, ¿verdad? Detenerse, momento, tú estás malo aquí, devolverse, discurrir, enderezar los caminos con Yahweh, entrar, indemnizar, pagar el daño, recapacitar, recobrar, recompensar, recuperar, reflexionar, rezar no, resarcir, resistir, restablecer, restaurar, restituir la prenda, restituir la prenda, cuando dice restituir la prenda, y vuelta,
Volver y vuelta. Es que es un cambio, 180 grados. Ese Teshuvá, eso no es un día nada más, eso es toda la vida, todos los días. Teshuvá es una manera de vivir, porque siempre vamos a pecar, porque el que dice que no ha pecado es mentiroso, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Yahweh y necesitamos hacer Teshuvá todos los días de nuestras vidas, estar pendiente de la falla y cómo es de duro eso. Y hay que hacer Teshuvá día a día, estar pendiente de llevar y creer en el Evangelio, creer, eso es sujetarte al Evangelio, porque lo vamos a ver más abajo. Entonces, bueno, ya sabemos qué es esto. Podrás ver la palabra Teshuvá, podrás ver que la palabra Teshuvá es volver a Yahweh, produciendo la obediencia y las leyes de su reino, como establece en Marcos 1, 14, 15. ¿Verdad? Entonces, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3, 8. Después que Juan fue entregado a Yahshua, después que Juan entregado, Yahshua fue a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios Yahweh se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Ya hablamos lo que es Teshuvá. Y cuando dice creed en el evangelio, esta palabra creed en hebreo es amán. Raíz primaria: levantar, mantener, criar, como padre, enfermero, rendirse o ser firme. Este es creer, ser firme o fiel. O creer, confiar o creer. Permanecer o estar quieto, ser genuino con esto. O certero, ir de mano derecha, ir a la mano derecha. Hallo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, lealtad, tener lealtad a lo que estás creyendo, permanecer en lo que estás creyendo, seguro en eso que es la verdad, y tener, eso se llama emuná, tener fe en el evangelio. El evangelio es el reino de los cielos, se ha acercado. Creed en esto, palabra profética, en la cultura, ¿verdad?, que está en la Torá, en los mandamientos, en la ley de Yahweh, en la justicia de Dios. Eso es creer en el evangelio, creer en esto. Entonces tenemos otra escritura que dice en Isaías 62, 10: pasar por las puertas, despejar el camino al pueblo, allanar la calzada, limpiarla de piedra, alzar pendón a los pueblos. En la versión británica: pasar por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón al pueblo. ¿Qué decía Juan? Juan decía: enderezar el camino al Señor, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 61? Con esta palabra, dice así. Después que dice que las buenas nuevas a los abatidos, libertad a los cautivos y todo esto, ¿verdad? Tenemos: reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros y restaurarán la ciudad. Estos son escombros del camino de Yahweh, que tienes en el camino. Entonces dice aquí, la versión, aquí dice, ¿verdad?, a pasar por barrer el camino al pueblo, que barras al camino los escombros. Allanes, que es allanar una montañita, ponerlo a allanar la calzada, para que puedas calzar, pisar, quitar las piedras. Cuando te dice quitar las piedras, estás quitando el estorbo, estás quitando, ¿verdad?, lo que está estorbando en el camino para que tú puedas llegar a Dios en tu vida y en la vida de los demás, quitar esos estorbos. Entonces, porque hay estorbo, porque hay escombro, porque en el camino
a veces el camino, los valles se han allanado, los montes se han cortado, porque aquí también habla así. Y entonces tenemos esa partecita, ¿no? Ok, vamos a seguir. Esto fue precisamente el ministerio de Juan el Bautista, que usando la Torá allanaba el camino con el arrepentimiento de las personas, quitando las piedras del pecado que son obstáculos y allanando el camino para recibir la unción que venía con el Mesías y del Espíritu Santo y fuego. Eso venía con... Primero venía el bautismo en agua para arrepentimiento de las personas. Y después venía el Espíritu, el Ruach HaKodesh, que lo envía, ¿verdad? Dios. Venía con el Mesías. La unción que venía con el Mesías. La unción que venía con el Mesías. La unción que venía en el Mesías con Isaías 61. Y así lo ratificó Pedro en Hechos 2:37. Al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos arrepentidos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que Pedro, en Hechos de los Apóstoles, arrepentido, Teshuvá, hacer Teshuvá, ¿verdad? Y cada uno de vosotros sea bautizado en agua para perdón de pecados, de arrepentimiento, limpiándose con el agua, ¿verdad? Hoy en día con el agua de la palabra también te limpia todo el pecado que uno pueda encontrarse en el camino, todos esos obstáculos, porque estamos llenos y bormandeados de todo que es pecado, pecado. Tenemos que leer la palabra para el infierno, el agua de la palabra. Y entonces, ¿verdad? En el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de nuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo y fuego. Y vamos a seguir, porque ya tengo algo interesante, ¿verdad? Cuando estamos hablando en Isaías del reino de los cielos, ok, arrepentidos, ok, sanidad interior. Estamos hablando de sanidad interior. El camino del Señor, ¿verdad? Preparar el camino del Señor y hacer llanas sus sendas. Es enderezar sus sendas. En otras Biblias dice enderezar. Y preparar el camino es aparejar el camino. Entonces quiere decir que tenemos obstáculos para acercarnos a Yahweh. Estando ya bautizados, estando ya llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, encontramos que todavía hay piedras en el camino que hay que quitarlas. Pecado, dolor. Fíjese que hay pecados ya hay que vienen de generación. Vienen de generación. Isaías 61. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Yahweh nos habla en Éxodo 10, versículo 5, que la maldición llega a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay pecados que son afectados en la tercera hasta la tercera y cuarta generación. Y son pecados que vienen de atrás. Por ejemplo, antiguamente nuestros abuelos de repente estaban en adulterio. Oye, tú sientes una desviación hacia el adulterio, en fornicación, en lujuria, en pecado. Mira, los mismos homosexuales. Oye, mira, el hombre era tan perverso y el hombre tiene un espíritu homosexual. Tiene pecado de lesbiano, de mujeres son lesbianas. Entonces, son escombros que vienen de generaciones.
que Dios quiere hacer algo nuevo en la vida de estas personas. Y aquí está, cuando te dice, levantarán los viejos escombros, son viejos escombros antiguos, viene de atrás. Y cuando te dice, presentará esto que escombros de muchas generaciones, de atrás. El pueblo de Israel pecó nada más con idolatría, con un becerro de oro en medio del desierto. Imagínate tú, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que romper? Maldiciones de idolatría, de orgía, porque eso es lo que pasó ahí, de droga, de alcohol, etcétera. Entonces, el evangelista tiene que tratar estos asuntos y no es un día para otro. Esto se logra estando con la persona 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que Dios dé, lo que tú tengas que estar ahí. Tienes que ayudar a tus hermanos. Esto significa tiempo, porque no puedes dejar de ayudar a tus hermanos después que has recibido esa bendición de Yahweh, ese reino de Dios que vino para tu vida. Tú, así como vino, ¿verdad? Así da de gracia porque vino a ti de gracia y vas a dar de gracia. No puedes, como la palabra de los talentos, esconder esto. Porque si Dios te dio 5 talentos y te dio 2, te dio 1, no vas a estar tranquilo con eso que recibiste. Tienes que compartir con otros más lo que ya sabes del reino de Dios, si es que estás en el reino todavía. Acuérdate de esto, que la palabra se ahoga, es ahogada por los afanes de la vida. Imagínense ustedes que a mí me impresiona esta parte cuando María está y Marta llama al Mesías. Al Mesías lo llama en su casa, le dice, ven. Y tú sabes quién estaba ahí a los pies del Mesías, como rabino. Él se sienta como rabino y, como dije en los otros videos, los discípulos se sienten en forma de media luna delante del rabino. Y ahí era Miriam. Y la otra estaba, la que invitó al rabino, la que los hospedó, era tareada, turbada, brava, porque Miriam no la ayudaba. Así están muchos ahorita. Es más, me ha pasado a mí también, que estamos turbados ahorita, ¿verdad? Hay hermanos que están turbados, que están trabajados, que están cansados y no oyen la palabra del Mesías, no se sientan a oír lo que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh tiene para ti, ni siquiera por horas en la mañana, te vas sin orar, estás frío. Es peligroso porque los afanes de esta vida ahogan. ¿Qué pasa cuando una persona está ahogado, está muerto? Dios no quiere que estemos muertos. Dios quiere que estemos vivos. Dios no quiere que estemos fríos, sino calientes. No quiere que estemos tibios tampoco. Y si hemos recibido, tenemos que dar. Y ese es el ministerio de un evangelista. Y todos somos evangelistas porque todos hemos recibido una unción de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Ruach HaKodesh. Y hemos tenido un conocimiento bíblico y unos más que otros, ¿verdad? Otros tendrán 5 talentos, resucitarán muertos. Y otros, ¿verdad? Convertirán el agua en vino, multiplicarán para que coman 4-5 mil personas. Pero otros tienen unos talentos sencillos, un talento. ¿Y qué te pide Dios de ese talento? Que le saques intereses. Imagínate, que no lo escondas, y por lo menos lo des a otras personas. Eso es lo que Dios quiere, que tú recibas y das, Y eso significa tiempo, porque el tiempo para enseñar, tiempo para leer, para buscar el pan, porque hay que buscar el pan, como dice la Escritura, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh.
Entonces tenemos que buscar el pan para tener ese alimento espiritual todos los días, orar, leer la Torah, leer la Biblia, buscar a Yahweh, buscar el Espíritu Santo que nos revele, oír al Mesías. Fíjate que el Mesías, verá que es nuestro maestro, nuestro rabí, hasta nos convertimos en rabí. Siendo evangelistas nos convertimos en rabí. Y en todo esto nos involucramos en los 5 ministerios, a pesar de que es evangelista, ¿verdad? Fíjate, en Mateo 9:10, donde esto era, criticaban por comer el Mesías con publicanos y pecadores. En Mateo 9:10, en una casa. Ahí está el Mesías en una casa. Tú puedes ir por una casa y puedes compartir las escrituras. Estaba en Marcos 6:30, la multiplicación, ¿verdad? Los peces. Y era un lugar en el desierto. Era un lugar apartado en el desierto. Ahí comieron 4.000, 5.000 personas. ¿Verdad? El Mesías estaba ahí. Ok. Estaba en una casa, Marta y Miriam. En Lucas 10:38. Lucas 8:51. Fue a una casa. Y entrando en la casa, a nadie le permitió, sino a unos pocos discípulos. Y, ¿verdad? Entrar en Lucas 8:52, entró y dijo, no ha muerto, sino que duerme. Ya la niña en 8:54, Lucas 8:54, la niña se levanta. Y en 8:55, y su espíritu volvió al instante. Eso sucedió en una casa. Lucas 4:31 es un Shabbat, es un día de reposo. En Lucas 8:33, en la sinagoga, eran los lugares, en la sinagoga, en el desierto, en las casas, ¿verdad? Está aquí otra, levantándose en la sinagoga, entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón Pedro, Simón es Pedro, y estaba enferma, entonces fue de la sinagoga y fue para la casa. Imagínate que tú vayas de una congregación y te vas para la casa de alguien y tienes ahí que ministrar, tienes que hablar, compartir, no puedes estar sin nada. Es prohibido. No puedes, tú tienes un talento, tienes que compartirlo. Aunque sea uno, tienes ese uno compartirlo. Si tienes dos compartirlos, hacer 2 más. Y si tienes 5, tienes que hacer 5 más. Ok, seguimos. Le traen viajando de un lugar a otro, le traen ¿verdad? En Marcos 7:31 y 32 le traen un sordo mudo, un tartamudo, y le dice Efrata, y fue la lengua, empezó a hablar y sus ojos a oír. Entonces estaba viajando de un lugar a otro. Y aquí está otra vez, ¿verdad? En Marcos 6:35, llegaba a una hora ya avanzada y se le acercaron sus discípulos y el lugar era el desierto. Lo que tuvo fue compasión. Hay que tener ese sazón de tener compasión hacia las personas. Saber que tú tienes algo que ella no tiene, que ella tiene que saber o él tiene que saber. Ok. Vamos a compartir algo acá. El Dios y la riqueza. El Dios tuyo, ¿cuál es? Tienes que hacerte teshuvá y tienes que creer en el Evangelio, comprometerte, tener una emuná, un compromiso, barrer el camino de Yahweh. Isaías 40:33, enderezar la calzada, la soledad a nuestro Dios, preparar el camino del Señor, aparejar. Toda la vida tenemos que estar en esto pendiente, porque hay obstáculos que tenemos que quitar del camino que nos permite no llegar a las puertas de Yahweh.
esto también ayudar a los hermanos a entrar, a obligarlos a entrar, a exhortarlos a entrar, para que sean salvos, para que lleguen. Esto es tremendo, esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida para uno primeramente y para los demás también. La sanidad interior, Éxodo 10:5, lo de generaciones pasadas, ayudarlos a ser libres, Isaías 61, traer la unción de Dios, orar por los hermanos, sean libres de ataduras, para que puedan seguir el camino de la fe. Porque es así, con poder, es con el poder de Dios que se va a hacer esto. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y menospreciará el otro. Dice, apegará a uno y menospreciará al otro. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, buscando el reino de Dios, Dios sabe qué es lo que necesita. Dios sabe que tienes que comer, que tienes que vestirte, que tienes que tener dinero, y te va a ayudar y te va a proveer. No que no vas a dejar de trabajar, porque Pablo trabajaba con tiendas y predicaba el evangelio. No te estoy diciendo que no dejes, que no tienes que trabajar, y tienes que trabajar por la comida y por la comida espiritual. Tienes que saber eso. Es una estructura de un evangelista hacia la gente. Impartir esto. Tienes que trabajar en lo secular y tienes que trabajar en lo espiritual para no morir, para tener comida para ti y para los demás. Esa es estructura de un evangelista. Detrás, un tesoro en los cielos. Tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Esto en Mateo 19:21. En el camino se apareció un rico y le dice, maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno, solo uno, Yahweh, ¿verdad? Solo uno es. Entonces le dice, tú sabes los mandamientos. No adulterarás, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he guardado, Señor. Ok, pero tú quieres ser perfecto. Una cosa te falta entonces. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y no lo hizo, porque tenía mucha riqueza, muchas propiedades. Y ahí es donde dice el Mesías que qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios, pero no es por tener, o sea, es el corazón. No que porque tengas riqueza, porque es bueno tener riqueza. Porque tú tienes riqueza y Dios es el dueño Dios es el oro, del oro, y las riquezas son de Dios. Y tener riqueza es bueno. Lo que es malo es que tengas eso de primero, que tu Dios sea el Dios Mamón y no tu Dios Yahweh. Lo que es malo es eso. No que tengas riqueza, sino que pongas la riqueza primero, porque él le dice, en este caso, le dice, ven, vende todo lo que tienes y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. A él le dice así. Que no quiso y dejó el Mesías a un lado por las riquezas, tenerlo de primero. Entonces, pero no es que eso sea así, porque tú puedes tener prosperidad, tú puedes tener abundancia, puedes ayudar, inclusive con abundancia ayudas a otro. Haces sedacá. Con dinero ayuda a que se extienda el reino de Dios al mundo. Con dinero, ¿verdad? Haces que hombres de Dios impartan el conocimiento a otras congregaciones. Con dineros puedes disfrutar, ¿cómo no? Disfrutar, comer y beber, como dice la Torá, pero no como no es en Egipto, no estás en Egipto para que entres en borrachera, en orgías, en glotonería. Puedes disfrutar una buena comida, puedes disfrutar una buena bebida,
porque Yahshua convirtió el agua en vino. Puedes comer, puedes deleitarte, puedes tener una buena bebida y deleitarte, pero no puedes ser egipcio, no te puedes relajar. Los hijos de Yahweh no nos podemos relajar con las bebidas, porque nos equivocamos, porque hacemos cosas incorrectas. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de la santidad, de la emuná, del teshuvá, de enviar las buenas nuevas, de decir las buenas nuevas, de hacer teshuvá, arrepentimiento, de estar prendido. Si has estado un poco tibio, te prendes otra vez, haces teshuvá y te prende. Si has estado que todo el tiempo es trabajo, trabajo, trabajo y te has olvidado de orar y de leer la palabra, teshuvá y cree en el evangelio, quita ese escombro de ahí, de ese camino y equilíbrate, equilibra y vuelves otra vez al camino, porque el camino tienes que andar, en el camino tienes que andar. Ok, hermano. Acuérdense también de los talentos y de las 10 vírgenes. Cuando llega el Mesías, 5 no tenían aceite. 5 tenían aceite en la vasija y su lámpara estaba encendida. Y tú tienes que estar encendido y tienes que estar con tu vasija llena de aceite. Porque cuando venga el Mesías, tú tienes que entrar. No te puedes quedar afuera. Porque la fiesta de las trompetas se cierra. Viene el Mesías. En la Yom Teruah viene el Mesías. Y no puedes estar afuera. Tienes que entrar. Tienes que estar apercibido con tu aceite, con tu lámpara encendida. Y tienes que estar orando. Tienes que estar prendido. Tienes que tener temor de eso. De que viene el Mesías. Y se van a cerrar las puertas y van a quedar los que están afuera. Y los que están adentro van a quedar los que están adentro. Eso lo dice la palabra, lo dice la Torá. Entonces, hermanos, amén. Ya terminamos con este. Espero que te sirva de bendición. Si estos estudios te han edificado y quieres que enseñemos en tu congregación, estamos a la orden, mi esposa y mi persona, aquí en Valencia, Venezuela, para cualquier parte del mundo. Y si deseas apoyar y aportar económicamente a nuestro ministerio Fundación Profética, y ahí está el email y está el teléfono, puedes utilizar estos videos que son de forma gratuita para edificación de la grey de Dios.